Policías arrestaron a una francotiradora de la Marina, pero en el juicio pidieron clemencia. ¿Estás loco? Mira lo que le has hecho a mi coche. Vas a pagar por cada arañazo, por cada pieza destrozada, gritó Anita, con los ojos brillantes por una rabia que rara vez había sentido en su vida militar. El dolor físico del impacto aún latía en su cuello y espalda, pero no era nada comparado con la furia que crecía dentro de ella, como una tormenta que se intensificaba. Ese Mercedes AMG no era solo un coche, era el resultado de años de sacrificio, de noches en vela estudiando tácticas militares, de misiones peligrosas cumplidas a la perfección, de cada ascenso conseguido gracias a su competencia incuestionable en un entorno en el que siempre había tenido que ser el doble de buena que cualquier hombre para recibir la mitad del reconocimiento. Ver su logro más preciado destruido de forma tan innecesaria y aparentemente intencionada despertó en ella una indignación que trascendía lo material y tocaba lo más profundo de su identidad como persona que había luchado por cada centímetro de respeto que poseía. Roger bajó del coche con una postura que irradiaba arrogancia y desdén, con los hombros erguidos como si fuera él quien hubiera sido perjudicado en esa situación. No había en su rostro ningún rastro de arrepentimiento o preocupación por el bienestar de Anita. Al contrario, sus ojos brillaban con una satisfacción siniestra, como si acabara de completar una importante misión personal. Cuando escuchó las palabras de Anita exigiendo responsabilidad por los daños, algo dentro de él se encendió aún más. La audacia de aquella mujer negra, al exigirle algo, al hablarle como si fuera su igual, al no bajar la cabeza y aceptar sumisamente lo que había sucedido, alimentó aún más los prejuicios tóxicos que ya dominaban su mente. Era como si la propia existencia de Anita fuera una afrenta personal a sus valores distorsionados, y ahora ella tenía la insolencia de enfrentarse a él directamente. «¿Pagar? Tú te pudrirás en la cárcel», dijo Roger con una frialdad calculada que hizo que el aire a su alrededor pareciera más pesado. Sus palabras salieron lentas y deliberadas, cada sílaba cargada de amenaza y desprecio. «Falsificaré todo lo que sea necesario. Inventaré cualquier historia que necesite, y tú serás otra negra condenada por el sistema. Nadie creerá tu palabra contra la mía». La forma en que pronunció la palabra negra fue particularmente venenosa, cargada de todo el racismo que había acumulado a lo largo de décadas de vida. No era solo una identificación racial, era un arma verbal afilada, diseñada para menospreciar, humillar y recordar a Anita que, en su visión distorsionada, ella siempre sería menos que él, independientemente de sus logros o su posición social. Esas palabras golpearon a Anita como proyectiles dirigidos directamente a su corazón. A lo largo de toda su carrera militar, había enfrentado prejuicios de formas más sutiles, comentarios aparentemente inocentes sobre su competencia, preguntas sobre si realmente merecía sus ascensos, miradas dudosas cuando asumía el mando de operaciones, pero nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles de su carrera, alguien había sido tan explícitamente racista y amenazante con ella. La combinación de racismo descarado, injusticia flagrante y humillación pública creó en Anita una tormenta emocional perfecta. Era como si todas las frustraciones acumuladas a lo largo de años de lucha contra prejuicios sutiles y no tan sutiles hubieran encontrado finalmente un objetivo definido para toda esa rabia reprimida. El momento que siguió pareció suceder a cámara lenta, pero también a una velocidad que impidió cualquier reflexión racional. Anita sintió que su mano derecha se movía automáticamente hacia el arma de servicio que llevaba en la funda, un movimiento tan natural y entrenado que parecía tener vida propia. Durante años de entrenamiento militar, ese gesto se había repetido miles de veces hasta convertirse en algo instintivo: alcanzar, sacar, apuntar, disparar. Era un reflejo desarrollado para situaciones de combate, para momentos en los que su vida o la de sus compañeros dependía de la velocidad de reacción. Pero allí, en esa calle cualquiera, frente a ese policía racista, todo ese entrenamiento se manifestó en un contexto completamente diferente y devastador. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo Anita, con una voz más baja y controlada de lo que ella misma esperaba, pero cargada de una autoridad que hizo que Roger diera un paso atrás involuntariamente. Por una fracción de segundo, pareció darse cuenta de que había subestimado por completo a la mujer que tenía delante. No era una simple civil a la que pudiera intimidar fácilmente. Había algo en su postura, en sus ojos, en todo su lenguaje corporal que gritaba peligro real. Pero la percepción llegó demasiado tarde, porque en ese momento
Anita ya había tomado una decisión que cambiaría para siempre el curso de ambas vidas. El disparo resonó en la calle como un trueno en un cielo despejado, haciendo que los pájaros volaran en pánico y los peatones se tiraran al suelo instintivamente. El sonido se amplificó por los edificios circundantes, creando un eco que pareció durar mucho más que los pocos segundos reales. Roger cayó al asfalto, gritando de dolor y conmoción, con una mano presionando la herida mientras la otra intentaba alcanzar la radio de la corporación. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa y el terror. En toda su carrera policial, nunca había imaginado que se encontraría al otro lado de un arma, especialmente en manos de alguien a quien había intentado intimidar y humillar. Anita se quedó inmóvil durante unos segundos eternos, mirando lo que había hecho, con el arma aún en la mano, y la mente tratando de procesar la magnitud de sus acciones. Por un momento, su entrenamiento militar la hizo evaluar automáticamente la situación. Herida no mortal, objetivo neutralizado pero consciente, necesidad de evacuación inmediata de la zona. Pero entonces, la realidad civil de la situación golpeó su conciencia como una avalancha. Había disparado a un policía. No importaba cuán justificadas fueran sus emociones, cuán provocativa hubiera sido su conducta, cuán legítima fuera su indignación. Había cruzado una línea de la que no había retorno. La percepción de la gravedad de sus actos la golpeó como un puñetazo en el estómago. Anita guardó rápidamente el arma y corrió hacia su Mercedes AMG dañado, agradeciendo al cielo que el motor aún funcionara a pesar de los daños en la parte trasera. Mientras encendía el coche con las manos ligeramente temblorosas, podía oír a Roger gritando por la radio, pidiendo refuerzos y asistencia médica, su voz mezclando el dolor físico con una furia que prometía venganza. Anita sabía que hacía solo unos minutos toda la policía de la ciudad la estaba buscando a ella y a su vehículo dañado. Con el corazón latiendo descompasado y la mente corriendo en todas direcciones, pisó el acelerador y se alejó del lugar, sabiendo instintivamente que su vida, tal y como la conocía hasta ese momento, había terminado para siempre en esos pocos segundos de confrontación explosiva. Los primeros 3 días en el hospital fueron una neblina de analgésicos, exámenes médicos y visitas protocolarias de colegas de la corporación que venían más por obligación profesional que por genuina preocupación. Roger permanecía tumbado en la cama de la habitación 317, mirando fijamente al techo blanco, mientras el dolor físico de la herida competía con un dolor mucho más profundo y corrosivo que crecía en su pecho. La humillación de haber sido disparado por una mujer negra. Cada vez que cerraba los ojos, la escena se repetía en su mente como una película en bucle infinito. El momento en que perdió el control de la situación, el sonido del disparo resonando en la calle, la sensación de impotencia mientras caía al asfalto. Para un hombre que había construido toda su identidad en torno a conceptos distorsionados de superioridad racial y de género, ser sometido por alguien a quien consideraba doblemente inferior era una herida en el ego que dolía mucho más que cualquier lesión física. Durante las largas horas de inmovilidad forzada, Roger comenzó a alimentar una obsesión que crecía como una infección mental, extendiéndose por cada pensamiento y contaminando cada momento de conciencia. No podía aceptar que una mujer negra hubiera tenido la audacia de dispararle, de tratarlo como a un igual, de no aceptar sumisamente el lugar que él creía apropiado para alguien como ella en la jerarquía social. Con cada punto que los médicos le daban en la herida, con cada cambio de vendaje, con cada dosis de medicación para el dolor, Roger sentía que su sed de venganza se intensificaba como si se echara leña al fuego. Empezó a fantasear obsesivamente con cómo haría pagar a esa mujer por lo que había hecho, imaginando elaborados escenarios de humillación y sufrimiento que podría infligirle cuando tuviera la oportunidad. Las visitas de familiares y compañeros de trabajo no hacían más que alimentar aún más su creciente ira. Su esposa Margaret venía todos los días después del trabajo, trayéndole flores e intentando conversar sobre temas cotidianos para distraerlo, pero Roger apenas podía concentrarse en sus palabras. Sus hijos adolescentes aparecían a regañadientes los fines de semana, claramente incómodos con la situación y ansiosos por volver a sus propias vidas. Sus compañeros de trabajo compartían detalles de la investigación del caso. Hablaban de cómo estaban persiguiendo a la sospechosa, pero para Roger todo parecía avanzar con una lentitud frustrante. Quería acción inmediata, quería estar en las calles buscando personalmente a esa mujer, quería ser él mismo quien restableciera lo que consideraba el orden natural de las cosas a través de su propia versión distorsionada de la justicia. En el 7º día de su hospitalización, cuando Roger finalmente pudo levantarse de la cama sin ayuda médica,
y caminar por el pasillo del hospital, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Mirando por la ventana a la ciudad que se extendía abajo, se juró a sí mismo que dedicaría cada día, cada hora, cada momento de energía que le quedara para encontrar a esa mujer y hacerla pagar caro por lo que había hecho. No se trataba solo de justicia legal, era una cuestión personal, una cruzada para restaurar su propia dignidad herida y reafirmar su posición percibida en la jerarquía social que defendía tan ferozmente. La obsesión se había convertido en el centro gravitacional de su existencia, arrastrando todos los demás aspectos de su vida a una órbita secundaria. Cuando Roger finalmente recibió el alta médica tras 20 días de recuperación, era un hombre fundamentalmente transformado. Físicamente, aún llevaba las marcas de la herida, una ligera cojera que le recordaría a diario el incidente, una rigidez en los movimientos que requería fisioterapia regular, cicatrices que servirían de combustible permanente para su ira. Pero los cambios psicológicos eran mucho más profundos y perturbadores. El Roger que regresó al trabajo ya no era simplemente un policía corrupto con tendencias racistas, sino un hombre consumido por una obsesiva misión de venganza personal. Sus compañeros notaron inmediatamente el cambio en su comportamiento. Hablaba menos, sonreía raramente y mostraba una intensidad inquietante cada vez que se mencionaba el caso de su propia agresión. El primer día de regreso al trabajo, Roger se dirigió directamente al departamento de investigaciones y solicitó acceso a todos los archivos relacionados con su caso. Estudió cada detalle como un académico obsesivo, memorizando descripciones físicas, analizando pruebas forenses y trazando posibles patrones de comportamiento de la sospechosa. Cuando sus superiores le sugirieron que se mantuviera al margen del caso, por motivos de conflicto de intereses, Roger presentó argumentos convincentes sobre cómo su perspectiva única como víctima podría ser valiosa para la investigación. Utilizó toda su experiencia y conocimiento de los procedimientos policiales para involucrarse oficiosamente en la búsqueda, aprovechando cada oportunidad para dirigir recursos y atención hacia pistas que pudieran llevarlo hasta su obsesión. Durante las semanas siguientes, Roger convirtió su propia casa en un centro de mando informal para su investigación personal. Cubrió toda una pared de su oficina en casa con fotos, mapas, cronogramas y notas relacionadas con el caso. Su esposa Margaret estaba cada vez más preocupada por su comportamiento obsesivo y de vez en cuando intentaba entablar conversación sobre otros temas, pero Roger parecía incapaz de concentrarse en nada que no estuviera relacionado con su búsqueda. Pasaba horas analizando los registros de vehículos Mercedes AMG en la zona, estudiando patrones de tráfico, investigando los antecedentes de mujeres negras con formación militar o policial que pudieran encajar en el perfil de la sospechosa. La obsesión de Roger por la venganza comenzó a afectar todos los aspectos de su vida de maneras que ni siquiera él percibía por completo. Sus relaciones familiares se deterioraron a medida que se volvía cada vez más distante e irritable. Su desempeño profesional, en otros casos, se vio afectado porque toda su energía mental estaba canalizada hacia su investigación personal. Empezó a ver conexiones y pistas donde no las había, interpretando coincidencias como pruebas y convirtiendo sospechas vagas en certezas absolutas. La línea entre la justicia profesional y la venganza personal se había difuminado por completo en su mente, y Roger estaba dispuesto a cruzar cualquier frontera ética o legal que se interpusiera entre él y su obsesión por encontrar a la mujer que había herido tanto su cuerpo como su orgullo distorsionado. Le llevó 3 semanas de investigación meticulosa y obsesiva reunir las piezas del rompecabezas que lo llevarían hasta su presa. Mediante una combinación de recursos policiales oficiales y métodos de dudosa legalidad, había conseguido rastrear registros de reparaciones en talleres especializados en Mercedes, cruzar datos de seguros de vehículos de lujo con perfiles demográficos específicos y utilizar contactos en la administración pública para acceder a registros residenciales que normalmente requerirían órdenes judiciales. Con cada nueva pista descubierta, con cada conexión establecida, Roger sentía una oscura satisfacción crecer en su pecho, la misma sensación que experimenta un depredador cuando finalmente localiza el rastro de su presa después de una larga y paciente caza. Cuando finalmente descubrió la dirección de Anita Wilson, anotó cuidadosamente la información en su cuaderno personal y pasó varios días estudiando su rutina, trazando los horarios en los que salía y regresaba del trabajo, identificando los momentos de mayor vulnerabilidad en su seguridad personal. La casa de Anita estaba en un barrio de clase media alta, una elegante construcción de 2 pisos con un jardín bien cuidado y un garaje que aún albergaba el Mercedes AMG dañado, un recordatorio constante del enfrentamiento que había cambiado sus vidas para siempre. Roger pasó varias noches estacionado a una distancia segura, observando la propiedad a través de binoculares militares que había
tomado prestados del Departamento de Equipamiento de la corporación, estudiando cada detalle de la arquitectura de la casa, identificando puntos de entrada y salida, cronometrando los patrones de iluminación exterior e interior. Se dio cuenta de que Anita vivía sola, que solía dejar una luz encendida en la sala durante la noche y que normalmente llegaba a casa alrededor de las 19:30 los días laborables. Esta información quedó cuidadosamente catalogada en su mente, como un soldado que memoriza el terreno antes de una misión crucial. En la madrugada del jueves, cuando Roger finalmente decidió que había llegado el momento de llevar a cabo su venganza personal, se preparó con la meticulosidad de un agente militar que planea una incursión en territorio hostil. Eligió deliberadamente la hora de las 3:45 de la madrugada, momento en el que la mayoría de la gente está en sueño profundo y la vigilancia natural está en su punto más bajo. Roger había estudiado estadísticas criminales que mostraban que los allanamientos de morada tenían una mayor tasa de éxito a esa hora concreta, cuando los reflejos humanos son más lentos y la capacidad de reacción se ve comprometida por los efectos del sueño profundo. Se vistió con ropa oscura que absorbía la luz, se calzó botas con suela de goma para minimizar el ruido y solo llevó consigo el equipo esencial: esposas reglamentarias, su arma de servicio, una linterna táctica pequeña pero potente y una satisfacción vengativa que había crecido dentro de él como un tumor emocional durante las semanas de planificación. El acercamiento a la casa se llevó a cabo con la paciencia y la precisión de un profesional entrenado en operaciones nocturnas. Roger conocía los puntos ciegos de las cámaras de seguridad del barrio, había identificado a los perros de la vecindad que podrían ladrar al detectar movimientos sospechosos y había planeado una ruta de aproximación que minimizaba su exposición a posibles testigos. Cortó la electricidad de la propiedad manipulando la caja de fuerza externa, sumiendo la casa en la oscuridad total y desactivando cualquier sistema de alarma que dependiera de la red eléctrica principal. El sonido casi imperceptible de la electricidad al cortarse quedó ahogado por el ruido ambiental nocturno de la ciudad. Coches lejanos, el zumbido de los aparatos de aire acondicionado, el viento en los árboles. Roger esperó 5 minutos completos en la oscuridad, permitiendo que sus ojos se adaptaran completamente a la ausencia de luz y asegurándose de que Anita no hubiera sido alertada por algún cambio repentino en el ambiente de la casa. La entrada fue forzada a través de la puerta trasera, que Roger había identificado como el punto más vulnerable de la propiedad durante sus observaciones previas. Utilizó técnicas que había aprendido durante sus entrenamientos policiales para entradas de emergencia, aplicando presión controlada en los puntos estructuralmente más débiles de la cerradura hasta que consiguió abrir la puerta con un ruido mínimo. Una vez dentro de la casa, Roger se movió con la confianza silenciosa de alguien que había memorizado completamente la distribución del terreno. Conocía la ubicación de cada mueble, cada escalón de la escalera, cada posible obstáculo que pudiera crear ruido innecesario durante su aproximación. La oscuridad total jugaba a su favor, ya que Anita estaría desorientada y en desventaja tras ser despertada bruscamente de un sueño profundo, mientras que él se había preparado específicamente para operar en esas condiciones. Anita se despertó con el instinto agudizado de una militar entrenada, incluso antes de escuchar conscientemente ningún ruido específico. Algo indefinible en el ambiente había cambiado. Tal vez la calidad del aire, tal vez una vibración casi imperceptible en el suelo, tal vez solo ese sexto sentido que los operativos de élite desarrollan a través de años de entrenamiento en situaciones de peligro. Se sentó en la cama instantáneamente alerta, con todos sus sentidos funcionando a pleno rendimiento, tratando de identificar qué había despertado sus instintos de alarma. Pero Roger había anticipado esa posibilidad y se movió con rapidez y determinación en cuanto se dio cuenta de que ella se estaba despertando. En cuestión de segundos había cruzado la habitación y estaba sobre ella, utilizando su peso corporal y su entrenamiento policial para inmovilizarla antes de que pudiera alcanzar cualquier arma o sistema de comunicación. ¿Te acuerdas de mí?, dijo Roger con voz baja y cargada de satisfacción vengativa, mientras esposaba las muñecas de Anita con las esposas reglamentarias. Ahora vas a ver lo que se siente al estar al otro lado. La ironía del cambio de roles no se le escapó a ninguno de los dos. Ahora era Roger quien tenía el control total de la situación, quien dictaba los términos del enfrentamiento, quien tenía el poder de determinar lo que sucedería en los próximos momentos. Anita intentó resistirse utilizando técnicas de combate
combate cuerpo a cuerpo que había aprendido durante su entrenamiento militar, pero Roger se había preparado específicamente para esa posibilidad y utilizó su ventaja de sorpresa y posicionamiento para neutralizar rápidamente cualquier intento de reacción física. Había estudiado vídeos de entrenamiento militar disponibles públicamente, había practicado escenarios de contención física y estaba decidido a no volver a ser sorprendido por alguien a quien consideraba inferior. Mientras arrastraba a Anita esposada fuera de la casa hacia su vehículo no oficial, un coche personal que había elegido específicamente para esta operación con el fin de evitar crear registros oficiales que pudieran comprometer su venganza personal, Roger experimentó una satisfacción profunda y primitiva que trascendía cualquier concepto civilizado de justicia. Era la satisfacción de haber restablecido lo que él percibía como el orden natural de las cosas, de haber reafirmado su posición dominante sobre alguien que se había atrevido a desafiarlo. Al mismo tiempo, llamó al servicio de grúa utilizando contactos que había cultivado específicamente para ese momento, asegurándose de que el Mercedes AMG de Anita fuera retirado de la propiedad y sufriera daños accidentales adicionales durante el proceso de retirada, la destrucción completa del símbolo de conquista e independencia que había despertado originalmente su ira racista. La llegada a la comisaría fue una puesta en escena cuidadosamente orquestada por Roger, que había planeado cada aspecto de ese momento como un director preparando la escena más importante de su producción vengativa. Eligió entrar por la puerta principal durante el turno de mañana, cuando habría el máximo número de testigos para su versión de los hechos, y cuando los supervisores estarían presentes para validar su relato. Anita fue sacada del coche con las esposas aún en las muñecas, su dignidad herida, pero su postura aún irradiando la autoridad que años de mando militar habían inculcado en cada fibra de su ser. Incluso esposada, incluso humillada, incluso convertida en prisionera por un sistema al que había dedicado su vida a defender, Anita mantenía la cabeza alta y los hombros rectos, negándose a darle a Roger la satisfacción de verla quebrada o sumisa. Era una demostración silenciosa pero poderosa de que, a pesar de las circunstancias, no había perdido su esencia fundamental como líder y como persona que siempre había enfrentado las adversidades de frente. Roger condujo toda la situación con la actuación ensayada de un actor experimentado, saludando a sus colegas con gestos de confianza y respondiendo a las preguntas sobre su recuperación con comentarios calculados para reforzar su imagen de víctima valiente que había superado un trauma grave. Había preparado meticulosamente cada detalle de su versión oficial, construyendo una versión de los hechos que lo pintaba como un héroe dedicado que había arriesgado su propia seguridad para capturar a una peligrosa criminal. El lenguaje corporal de Roger irradiaba satisfacción profesional y orgullo personal, como si estuviera presentando el resultado de una brillante investigación en lugar de revelar los frutos de una obsesión vengativa que había consumido semanas de su vida. Sabía exactamente qué botones pulsar en la mentalidad corporativa de la policía, qué frases utilizar para despertar la admiración y el apoyo de sus colegas, cómo presentar su acción unilateral como un ejemplo de dedicación excepcional al deber. Cuando Anita fue llevada a la sala de interrogatorios, su furia había alcanzado niveles que trascendían cualquier cosa que hubiera experimentado en su carrera militar, incluso durante las misiones más estresantes y peligrosas. La humillación de ser arrastrada por la comisaría como una delincuente común, la flagrante injusticia de ser tratada como culpable sin ningún tipo de proceso, la creciente conciencia de que estaba siendo víctima de un sistema corrupto que había jurado defender. Todo ello se combinaba en una tormenta emocional que amenazaba con estallar en cualquier momento. «Soy inocente. Este hombre me persiguió, me atacó, irrumpió en mi casa como un delincuente», le gritó al comisario Thompson, un hombre de 50 años cuya experiencia de 2 décadas en el cuerpo de policía le había enseñado a sospechar primero e investigar después, especialmente cuando se trataba de personas que no encajaban en el perfil típico de víctimas respetables en su estrecha mentalidad. El delegado Thompson escuchó la versión de Roger con la atención respetuosa que se reserva a los colegas de profesión, asintiendo ocasionalmente con aprobación y tomando notas que claramente favorecían la versión del policía. Roger había preparado su historia con precisión quirúrgica, incluyendo detalles específicos que sonaban convincentes, referencias a procedimientos policiales estándar que daban legitimidad técnica a sus acciones y una cronología cuidadosamente construida que
que pintaba sus acciones como una respuesta profesional adecuada a una amenaza identificada. Describió su investigación como un trabajo de detective ejemplar, su allanamiento de morada como una operación de captura basada en pruebas sólidas y su venganza personal como justicia servida a través de los canales adecuados. La actuación fue tan convincente que incluso algunos de los policías presentes comenzaron a ver a Roger no solo como un colega, sino como un ejemplo de dedicación profesional que había ido más allá de lo esperado para resolver su propio caso. Fue en ese momento de aparente triunfo para Roger cuando Anita tomó la decisión de revelar su verdadera identidad y posición, una información que había guardado estratégicamente, esperando el momento adecuado para lograr el máximo impacto psicológico. No tienen ni idea de a quién están tratando como a una criminal, dijo, con una voz que atravesó el murmullo de la comisaría como una navaja afilada. Soy Anita Wilson, francotiradora de la Marina de los Estados Unidos, comandante de operaciones especiales, jefa de seguridad nacional. Tengo autorización de seguridad de nivel ultrasecreto y respondo directamente a oficiales que ni siquiera sueñan con conocer. El silencio que siguió fue absoluto y cargado de tensión eléctrica. Era como si alguien acabara de anunciar que la persona esposada en la silla no era una sospechosa común, sino alguien que operaba en niveles de autoridad que hacían que la policía local pareciera una fuerza de seguridad de un centro comercial. La revelación creó ondas de choque que se extendieron por la comisaría como ondas sísmicas que emanaban del epicentro de un terremoto social. Los oficiales que momentos antes miraban a Anita con desdén y sospecha, ahora la miraban con una mezcla de confusión, nerviosismo y un creciente reconocimiento de que tal vez estaban lidiando con algo muy más allá de sus capacidades o autoridad jurisdiccional. El delegado Thompson sintió que el peso de la responsabilidad se multiplicaba exponencialmente sobre sus hombros. Ya no se trataba de un simple caso de policía contra sospechosa, sino de un incidente diplomático que podía involucrar las relaciones entre diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y la aplicación de la ley civil. Roger, por su parte, sintió por primera vez, desde el comienzo de su cruzada vengativa, una punzada de incertidumbre genuina, una incómoda sensación de que tal vez había subestimado drásticamente la complejidad de la situación en la que se había metido. Pero en lugar de retroceder o mostrar la cautela adecuada ante la revelación, los policías presentes reaccionaron con una mezcla tóxica de defensividad institucional y ego herido que les impidió reconocer la gravedad de sus errores. No importa quién diga que es, declaró el delegado Thompson, con una arrogancia que enmascaraba su creciente ansiedad interna. Aquí solo es una sospechosa más, y será tratada como tal hasta que demostremos lo contrario. Su supuesto estatus militar no la coloca por encima de la ley civil. Era una respuesta que revelaba no solo ignorancia sobre las complejidades jurisdiccionales que rodeaban a los militares de alto rango, sino también una necesidad psicológica de mantener la ilusión de control sobre una situación que se estaba escapando rápidamente de su comprensión y autoridad real. Anita permaneció en la comisaría durante horas que se prolongaron como una eternidad, cada minuto aumentando su furia y su determinación de hacer que todos los responsables pagaran caro por tratarla con tal falta de respeto e incompetencia. Sabía que cada momento de su detención ilegal estaba siendo documentado en su memoria militar entrenada, cada violación del protocolo catalogada para su uso futuro, cada rostro y nombre memorizados para su posterior identificación. La amarga ironía de la situación no se le escapaba. Una oficial militar que había dedicado su carrera a defender la justicia y el orden estaba siendo víctima precisamente del tipo de corrupción y abuso de poder que había jurado combatir. Era una traición que trascendía lo personal y tocaba lo más profundo de sus valores fundamentales como ciudadana y como funcionaria pública. La noticia de que el caso sería juzgado por el juez Jake Morrison llegó a oídos de Roger como un regalo del destino, una oportunidad de oro que no se había atrevido a esperar ni siquiera en sus sueños más optimistas de venganza total. Jake Morrison no era un magistrado cualquiera. Era su antiguo compañero de cuarto en la Facultad de Derecho, compañero de juergas y confidente durante los años de formación, en los que ambos desarrollaron visiones del mundo alarmantemente similares sobre las jerarquías sociales, la supremacía racial y el papel apropiado de las mujeres en la sociedad. Habían perdido el contacto durante algunos años después de graduarse, siguiendo carreras paralelas pero separadas en el sistema judicial. Pero Roger sabía que bajo la respetabilidad profesional que Jake
había cultivado como juez, seguía existiendo el mismo hombre que compartía sus prejuicios más oscuros y su convicción de que ciertas personas simplemente no merecían un trato igual ante la ley. Era una conexión que trascendía la amistad casual. Era una conspiración ideológica que se había forjado décadas atrás y que ahora podía reactivarse para servir a los propósitos vengativos de Roger. El primer contacto entre los dos se produjo a través de una llamada aparentemente inocente que Roger hizo al despacho de Jake, con el pretexto de reconectar con un viejo amigo y discutir cuestiones de interés mutuo relacionadas con el sistema de justicia local. Jake, inicialmente cauteloso debido a las obvias implicaciones éticas de discutir un caso pendiente con una de las partes involucradas, relajó gradualmente sus defensas a medida que Roger hábilmente dirigía la conversación hacia recuerdos compartidos de la universidad y filosofías de vida que ambos aún tenían en común. Roger sabía exactamente qué botones pulsar en la psique de Jake, qué frases utilizar para despertar la nostalgia por los buenos tiempos en los que sus opiniones controvertidas eran aceptadas sin cuestionamientos en el entorno protegido de su fraternidad universitaria predominantemente blanca y masculina. Era una manipulación psicológica sofisticada, basada en décadas de conocimiento íntimo sobre las inseguridades, ambiciones y prejuicios que motivaban a Jake a tomar decisiones tanto personales como profesionales. Durante los encuentros posteriores, cuidadosamente organizados para parecer casuales, una reunión fortuita en un restaurante frecuentado por profesionales del sistema legal, una charla espontánea en el estacionamiento del tribunal, un café informal en un lugar discreto, lejos de las miradas curiosas de los colegas, Roger comenzó a construir gradualmente la narrativa que quería que Jake interiorizara sobre el caso. No presentó inmediatamente solicitudes explícitas de favoritismo judicial, sabiendo que eso podría alarmar a Jake y hacer que retrocediera por cuestiones de supervivencia profesional. En cambio, Roger pintó un cuadro cuidadosamente construido de sí mismo como víctima de una agresión racial motivada por el odio, como un policía dedicado que había sido atacado por representar los valores de orden y autoridad que mantenían a la sociedad funcionando adecuadamente. Describió a Anita utilizando un lenguaje codificado que activaba los prejuicios raciales y de género que ambos compartían, arrogante y respetuosa con la autoridad, ejemplo del tipo de persona que no reconoce su lugar en la sociedad. Jake, por su parte, se encontraba en un momento particularmente vulnerable de su carrera judicial, enfrentándose a una creciente presión política para demostrar que era duro con el crimen y firmes en el mantenimiento del orden social. Su nombramiento para el cargo había sido controvertido debido a algunas decisiones anteriores que los críticos consideraban excesivamente indulgentes con los delincuentes de determinados perfiles demográficos, y estaba ansioso por labrarse una reputación de juez que no se dejaba engañar fácilmente por las elaboradas defensas o el estatus social de los acusados. Roger comprendió instintivamente esta vulnerabilidad profesional y la explotó con la habilidad de un psicólogo manipulador, sugiriendo sutilmente que una decisión firme en este caso concreto podría servir como demostración pública de que Jake era un juez fiable que anteponía la ley y el orden a las consideraciones políticas o las presiones externas. La fase más delicada de la conspiración consistió en la falsificación y manipulación de las pruebas documentales que se presentarían durante el juicio. Roger utilizó su acceso privilegiado a los archivos policiales y su profundo conocimiento de los procedimientos forenses para alterar sutilmente informes, modificar cronologías de los hechos e introducir pruebas adicionales que respaldaran su versión de los acontecimientos. Sabía exactamente qué tipo de modificaciones parecerían plausibles para los observadores casuales, pero influirían significativamente en la percepción general del caso. Se alteraron documentos para sugerir que Anita había mostrado un comportamiento sospechoso en ocasiones anteriores, se modificaron informes médicos para exagerar la gravedad de sus lesiones y se preparó a los testigos mediante entrevistas tendenciosas que orientaban sus recuerdos en direcciones específicas que beneficiaban la narrativa de Roger. Jake, aunque inicialmente reacio a participar activamente en la fabricación de pruebas, se vio gradualmente envuelto en la conspiración a través de una serie de pequeños compromisos éticos que, tomados individualmente, parecían relativamente menores, pero que en conjunto constituían una completa subversión del proceso judicial. En primer lugar, accedió a mantener la mente abierta sobre las pruebas presentadas. Luego, aceptó considerar cuidadosamente la perspectiva de Roger sobre los hechos. Finalmente, comenzó a hacer sugerencias sobre qué tipo de pruebas
serían más convincentes para un jurado hipotético, proporcionando efectivamente un guión a Roger sobre cómo fortalecer su caso mediante medios cuestionables. Era una progresión clásica de corrupción gradual, en la que cada paso parecía razonable cuando se consideraba de forma aislada, pero el resultado acumulativo era una completa perversión de la justicia. Las reuniones de planificación entre Roger y Jake se hicieron cada vez más detalladas y específicas a medida que se acercaba la fecha del juicio. Discutían estrategias para desacreditar el testimonio de Anita, métodos para presentar las pruebas de manera que favorecieran la versión de Roger y técnicas retóricas que Jake podría utilizar para influir en las percepciones sin parecer obviamente parcial. Roger proporcionaba información sobre los antecedentes militares de Anita que Jake podía utilizar para presentar su disciplina y entrenamiento como prueba de tendencias violentas en lugar de profesionalidad. Jake, por su parte, compartía información sobre procedimientos legales que Roger podría aprovechar para maximizar el impacto de su testimonio y minimizar la credibilidad de la defensa de Anita. La conspiración se había convertido en una máquina de injusticia bien engrasada, con cada componente trabajando en armonía para garantizar un resultado predeterminado que satisfaría tanto la sed de venganza de Roger como las ambiciones profesionales de Jake. Ambos se habían convencido a sí mismos de que estaban sirviendo a una causa mayor, el mantenimiento del orden social adecuado, cuando en realidad simplemente estaban permitiendo que sus prejuicios personales corrompieran por completo el sistema que habían jurado defender. Era una traición no solo contra Anita en particular, sino contra los principios fundamentales de la igualdad de justicia y el debido proceso que supuestamente constituían la base de todo el sistema legal estadounidense. El día del juicio amaneció con una atmósfera cargada de tensión que parecía impregnar cada centímetro del Tribunal Federal, como si el propio edificio pudiera sentir que algo fundamentalmente malo estaba a punto de suceder dentro de sus históricas paredes, que ya habían sido testigo de décadas de búsqueda de justicia. Anita llegó al tribunal acompañada por los dos mejores abogados penalistas del país, hombres cuya reputación se había forjado a través de victorias en casos aparentemente imposibles y cuyas tarifas por hora reflejaban su capacidad casi sobrenatural para desmantelar los argumentos de la fiscalía y exponer las injusticias sistémicas. Había invertido sus ahorros militares en esa defensa porque comprendía instintivamente que no solo luchaba por su libertad personal, sino contra un sistema corrupto que representaba todo lo que había dedicado su carrera a combatir. Vestida con su uniforme militar de gala, con cada medalla e insignia pulida hasta brillar como un espejo, Anita irradiaba una dignidad y autoridad que contrastaban drásticamente con la narrativa de delincuente peligrosa que Roger había construido cuidadosamente durante meses de manipulación psicológica y falsificación de pruebas. Jake Morrison entró en la sala del tribunal con la solemnidad teatral de un actor interpretando el papel más importante de su carrera, sabiendo que cada movimiento, cada expresión facial, cada inflexión de voz sería escrutado por observadores que incluían no solo al jurado y los abogados, sino también a periodistas y representantes de organizaciones de derechos civiles que habían comenzado a prestar atención al caso debido a sus implicaciones más amplias sobre la justicia racial y militar. Por fuera, Jake mantenía la máscara perfecta de imparcialidad judicial, expresión neutra, postura erguida, voz modulada para transmitir autoridad sin revelar sus verdaderas intenciones. Pero por dentro, estaba nervioso de una forma que trascendía la ansiedad profesional normal, porque sabía que estaba a punto de perpetrar una de las mayores traiciones a la justicia de su carrera, convirtiendo el tribunal en un escenario para una venganza personal disfrazada de procedimiento legal legítimo. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Roger en la galería, sentía una mezcla tóxica de complicidad y culpa que amenazaba con romper su compostura cuidadosamente cultivada. La presentación de la defensa fue una obra maestra de la abogacía, que debería haber sido suficiente no solo para exculpar a Anita, sino también para exponer la corrupción sistémica que había dado lugar a su injusto encarcelamiento. Los abogados de Anita presentaron grabaciones de audio de las 2 veces que Roger la abordó, que demostraban claramente su motivación racial, análisis forenses que probaban inconsistencias en su versión de los hechos, testigos expertos que cuestionaban la legalidad de su investigación no oficial y documentación militar que establecía el carácter ejemplar de Anita y
y su excepcional contribución a la seguridad nacional. Cada prueba se presentó con precisión quirúrgica, cada argumento se construyó con lógica irrefutable, cada testigo se preparó para resistir cualquier intento de interrogatorio agresivo. Era el tipo de defensa que, en circunstancias normales, habría dado lugar a una rápida absolución, y posiblemente incluso a una investigación penal contra Roger por abuso de autoridad y falsificación de pruebas. Por otro lado, el abogado de Roger presentó un caso que dependía enteramente de pruebas fabricadas y de la disposición de Jake a aceptar narrativas inverosímiles como hechos probados. Argumentó que las acciones de Roger representaban procedimientos policiales estándar, llevados a cabo por un agente dedicado que había ido más allá de lo esperado para capturar a una delincuente peligrosa. Las grabaciones de audio fueron descalificadas como mal interpretadas o sacadas de contexto. Las inconsistencias forenses se explicaron mediante elaboradas teorías que requerían una suspensión significativa de la incredulidad, y el carácter militar de Anita fue retratado no como una prueba de disciplina y profesionalismo, sino como un indicio de tendencias violentas que la hacían especialmente peligrosa para la sociedad civil. Fue una actuación que dependía mucho más del apelo emocional y los prejuicios implícitos que de las pruebas fácticas o el razonamiento jurídico sólido. Jake condujo el juicio con una parcialidad tan sutil que era casi imperceptible para los observadores casuales, pero devastadoramente eficaz en su impacto acumulativo sobre el resultado. Permitió que el fiscal hiciera preguntas capciosas, que dirigían a los testigos en direcciones específicas, pero interrumpía con frecuencia a los abogados de Anita cuando intentaban establecer puntos cruciales para su defensa. Sus instrucciones al jurado sobre cómo interpretar las pruebas fueron cuidadosamente formuladas para favorecer la versión de Roger, aunque utilizando un lenguaje técnicamente neutro que enmascaraba su verdadera intención. Cuando se presentaban pruebas especialmente perjudiciales para Roger, Jake encontraba razones de procedimiento para limitar su impacto o cuestionar su relevancia para el caso. Era una lección magistral de manipulación judicial sutil, el tipo de corrupción sofisticada que es casi imposible de demostrar, pero devastadoramente eficaz en sus resultados prácticos. Anita observaba los procedimientos con creciente horror. Su entrenamiento militar le permitía identificar cada microagresión, cada manipulación sutil, cada momento en que la balanza de la justicia se inclinaba secretamente en su contra. Podía ver en los ojos de Jake la misma falta de respeto y los mismos prejuicios que había enfrentado durante toda su carrera, pero amplificados por la autoridad judicial que convertía sus opiniones personales en poder legal tangible. Era como ver la propia democracia violada en tiempo real, con cada decisión procesal representando otra pequeña muerte de los principios que había jurado defender durante su servicio militar. La amarga ironía de la situación era casi insoportable. Una oficial que había arriesgado su vida defendiendo los valores estadounidenses en el extranjero, ahora descubría que esos mismos valores no eran más que ilusiones convenientes que podían descartarse cuando se enfrentaban a los prejuicios personales de hombres en posiciones de poder. Cuando Jake finalmente anunció su decisión, 3 años de prisión para Anita y la suspensión permanente de sus funciones militares por amenazas contra oficiales de la ley y abuso de su posición de autoridad, la conmoción en la sala del tribunal fue palpable e inmediata. Los abogados de Anita se quedaron momentáneamente sin palabras, no por falta de argumentos legales, sino por la magnitud de la injusticia que acababan de presenciar. Los periodistas comenzaron a garabatear furiosamente en sus libretas, reconociendo instintivamente que estaban presenciando algo que trascendía un simple caso penal y entraba en el terreno del escándalo nacional. Anita sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor como si la gravedad hubiera cambiado repentinamente de dirección y la certeza absoluta que había cargado sobre su eventual reivindicación fue sustituida por la devastadora constatación de que vivimos en un mundo en el que la justicia es menos una garantía constitucional y más una conveniencia política que puede negarse cuando conviene a quienes están en el poder. Roger, sentado en la galería, experimentó una satisfacción que trascendía cualquier cosa que hubiera imaginado durante sus meses de planificación obsesiva. No era solo la venganza personal servida en bandeja, era la validación completa de su visión del mundo, la confirmación de que el orden natural que defendía podía mantenerse mediante la corrupción institucional
cuando fuera necesario. Se había demostrado a sí mismo que una mujer negra, arrogante, podía ser puesta en su lugar adecuado mediante la hábil manipulación del sistema que supuestamente protegía a todos los ciudadanos por igual. Era una victoria que sabía que recordaría con sombría satisfacción durante el resto de su vida, sin reconocer que, al mismo tiempo, había destruido no solo la vida de Anita, sino también los últimos vestigios de integridad moral en su propia alma. Los primeros días en la prisión federal fueron una experiencia surrealista para Anita, como si hubiera sido transportada a un universo paralelo donde todas las reglas de justicia y orden que habían regido su vida militar se habían invertido de forma grotesca e incomprensible. La ironía de estar encerrada tras rejas mientras delincuentes genuinos como Roger caminaban libres por las calles no se le escapaba ni por un segundo, alimentando una furia fría y calculada que crecía dentro de ella, como una tormenta que se formaba lentamente en el horizonte. Anita no era una mujer que aceptara la injusticia pasivamente. Toda su carrera se había basado en identificar amenazas a la seguridad nacional y neutralizarlas mediante una acción decisiva y estratégica. Ahora, enfrentada a una amenaza existencial para su propia libertad y dignidad, comenzó a aplicar las mismas habilidades tácticas que había utilizado en misiones militares para desarrollar un plan de escape que no solo fuera eficaz, sino que también sirviera como primer paso en una campaña mucho mayor de represalia contra aquellos que habían corrompido el sistema para destruirla. Durante sus primeras semanas de confinamiento, Anita aprovechó cada oportunidad para establecer contactos discretos con aliados del mundo exterior que pudieran proporcionarle los recursos necesarios para su liberación. A través del sistema de comunicaciones cuidadosamente controlado de la prisión, logró transmitir mensajes codificados a antiguos compañeros de operaciones especiales que comprendían implícitamente que una oficial militar de su rango y trayectoria no sería detenida legítimamente por las autoridades civiles sin que hubiera corrupción sistémica involucrada. Estos profesionales de élite, hombres y mujeres que habían trabajado con Anita en misiones clasificadas en todo el mundo, no cuestionaron sus alegaciones de inocencia porque conocían su carácter, su disciplina y su inquebrantable dedicación a los valores que defendían. Para ellos, la sola idea de que Anita pudiera ser realmente culpable de los delitos por los que había sido condenada era tan absurda como sugerir que el sol podía salir por el oeste, y estaban dispuestos a utilizar todos los recursos y conexiones a su alcance para corregir esta flagrante injusticia. Las protestas organizadas por los amigos de Anita en el Departamento de Seguridad Nacional comenzaron como manifestaciones respetuosas y legales, marchas pacíficas y peticiones formales dirigidas a las autoridades competentes que podían revisar su caso a través de los canales oficiales. Cientos de militares de alto rango, agentes de inteligencia y expertos en seguridad nacional firmaron cartas abiertas cuestionando la legitimidad de la condena de Anita y exigiendo una investigación federal sobre la posible corrupción en el sistema judicial local. Veteranos de guerra, condecorados con medallas de honor y oficiales respetados, aparecieron en entrevistas televisivas defendiendo el carácter de Anita y expresando su preocupación por las implicaciones más amplias de su caso para la relación entre las autoridades militares y civiles. Era una movilización de apoyo que debería haber sido suficiente para garantizar al menos una revisión judicial seria, pero las semanas pasaron sin que las autoridades competentes tomaran ninguna medida significativa, como si todo el sistema estuviera decidido a ignorar las pruebas de su propia corrupción. Cuando quedó claro que los métodos legales convencionales no darían resultados, Anita tomó la fatídica decisión de autorizar medidas extraordinarias que trascendían los límites de la ley civil, pero que se mantenían dentro de los parámetros éticos de su experiencia en operaciones militares especiales. Desarrolló un plan de escape que sería ejecutado por un equipo de 5 operativos altamente entrenados, exmiembros de las fuerzas especiales que habían trabajado bajo su mando en misiones anteriores y que consideraban su liberación no solo una cuestión de lealtad personal, sino un imperativo moral para corregir una injusticia que amenazaba la integridad de todo el sistema militar. El plan se elaboró con la misma meticulosidad que caracterizaba a las operaciones militares de alto riesgo, incluyendo múltiples rutas de escape, contingencias para complicaciones imprevistas y protocolos de comunicación que minimizarían la posibilidad de ser detectados por las autoridades penitenciarias. La ejecución de la fuga fue una obra maestra de precisión operativa que demostró por qué Anita había sido considerada
una de las mejores comandantes de operaciones especiales de su generación. En la madrugada de un lunes, cuando la vigilancia de la prisión estaba en su punto más bajo, debido a los cambios de turno y la fatiga acumulada de los guardias durante el fin de semana, el equipo de rescate penetró en el perímetro de la prisión federal, utilizando técnicas de infiltración que habían sido desarrolladas para misiones en territorio hostil. Neutralizaron los sistemas de seguridad electrónica utilizando equipos de guerra electrónica militar. Crearon distracciones en sectores de la prisión alejados de la ubicación de Anita para dispersar la atención de los guardias y llevaron a cabo la extracción con tanta eficacia que Anita estaba fuera de los muros de la prisión antes de que se activara ninguna alarma. Era el tipo de operación que normalmente requeriría meses de planificación y recursos gubernamentales significativos, pero se llevó a cabo en cuestión de horas por un pequeño grupo de profesionales que actuaban por convicción moral más que por autorización oficial. Roger disfrutaba de un tranquilo café matutino en su restaurante favorito, saboreando no solo la bebida caliente, sino también la profunda satisfacción de saber que su venganza se había consumado con éxito y que Anita estaba finalmente pagando el precio por su arrogancia al desafiarlo. Había retomado su rutina habitual de patrullaje, recuperado su confianza como autoridad respetada en la comunidad y comenzado a disfrutar de la reputación de héroe que se había ganado gracias a su narrativa cuidadosamente construida sobre la captura de una peligrosa criminal. Era un momento de rara satisfacción para un hombre cuya vida había estado dominada por el resentimiento y la inseguridad, y saboreaba cada aspecto de su aparente victoria sobre alguien que representaba todo lo que secretamente temía y envidiaba. Pero esa tranquilidad se vio interrumpida de forma abrupta y aterradora cuando hombres vestidos de negro salieron de vehículos estacionados estratégicamente alrededor del restaurante y se acercaron a su mesa con la silenciosa confianza de los depredadores que saben exactamente lo que están haciendo. El secuestro de Roger se llevó a cabo con una eficiencia militar que no dejó lugar a la resistencia o la huida, una demostración de poder que sirvió tanto para neutralizar físicamente la amenaza como para transmitir un mensaje psicológico sobre las nuevas realidades de poder que regirían sus futuras interacciones. En cuestión de segundos, fue sacado del restaurante y trasladado a un lugar seguro donde Anita le esperaba para iniciar la siguiente fase de su campaña de represalia. Al mismo tiempo, Jake Morrison se relajaba en la piscina de su casa, disfrutando de un raro momento de ocio sin la presión constante de las decisiones judiciales, cuando su propia tranquilidad se vio destrozada por la llegada inesperada de operativos que llevaron a cabo su captura con la misma precisión profesional que había caracterizado la operación contra Roger. Fue una coordinación perfecta que demostró no solo competencia técnica, sino también una planificación estratégica que tenía en cuenta todas las variables y contingencias posibles. Cuando Roger y Jake se encontraron atados en una casa abandonada en las afueras, enfrentándose a la realidad de que sus roles de poder se habían invertido por completo, la magnitud de su situación comenzó a calar a través del shock inicial de su captura. Anita apareció ante ellos no como la prisionera humillada que habían dejado en el tribunal, sino como una comandante militar en control total de una operación que había sido planeada y ejecutada con una precisión que rivalizaba con cualquier misión oficial del gobierno. Fue un momento de terrible reconocimiento para ambos hombres. La percepción de que habían subestimado drásticamente a la mujer a la que habían intentado destruir y que ahora poseía los recursos y la determinación para tomar represalias de formas que trascendían por completo su capacidad de resistencia o huida. Anita permaneció frente a Roger y Jake, atados en la casa abandonada, con la postura de comandante militar que había perfeccionado a lo largo de décadas dirigiendo operaciones de vida o muerte, su presencia irradiando una autoridad fría y calculada que transformaba por completo la dinámica de poder que había dominado sus interacciones anteriores. La expresión de su rostro no revelaba satisfacción sádica ni placer por la venganza, sino la determinación profesional de alguien que estaba llevando a cabo una misión que consideraba necesaria para restaurar la justicia y el orden en un sistema que había sido corrompido por hombres como los que ahora estaban a su merced. Tienen una elección muy sencilla, dijo con una voz controlada que denotaba décadas de experiencia al mando de soldados en situaciones extremas. Pueden elegir el camino fácil o el difícil, pero
el resultado final será el mismo. Confesarán públicamente toda la corrupción que han cometido en mi caso. Transferirán $55,000 como compensación por los daños que han causado a mi vida y mi carrera, y se asegurarán de que mi absolución se tramite a través de los canales legales apropiados. Era una demanda que combinaba la justicia práctica con el castigo financiero, ofreciendo a Roger y Jake una oportunidad de redención que ellos ciertamente no le habían ofrecido a ella durante el corrupto proceso judicial. Roger y Jake, aún procesando el impacto de haber visto sus vidas completamente trastornadas en cuestión de horas, se encontraron en una posición de total vulnerabilidad que ninguno de los dos había experimentado en sus carreras profesionales. Roger, que había pasado décadas utilizando su placa de policía como escudo contra las consecuencias de sus actos, descubrió ahora que la autoridad gubernamental significaba muy poco cuando se enfrentaba a operativos militares de élite que actuaban al margen de los parámetros legales convencionales. Jake, acostumbrado al poder absoluto de su posición judicial para moldear las realidades legales según sus preferencias personales, se enfrentaba a la terrible percepción de que existían formas de poder que trascendían por completo el sistema legal que él había manipulado con tanta eficacia. Ambos comprendieron instintivamente que Anita no estaba fanfarroneando. La precisión militar con la que habían sido capturados, la competencia profesional demostrada por su equipo de operativos y la calma decidida en su voz indicaban que poseía los recursos y la determinación para llevar sus amenazas hasta las últimas consecuencias si era necesario. Ante la elección entre cooperar y afrontar consecuencias desconocidas pero potencialmente devastadoras, ambos hombres tomaron la decisión aparentemente racional de aceptar los términos de Anita y acceder a sus demandas. Roger, con una voz temblorosa que contrastaba drásticamente con la arrogancia que había demostrado durante todo el proceso de persecución de Anita, prometió que confesaría públicamente sus acciones ilegales y admitiría que había fabricado pruebas para incriminar a una oficial militar inocente. Jake, cuya dignidad judicial había quedado completamente destrozada por la realidad de su situación, accedió a revocar oficialmente la sentencia que había impuesto mediante un proceso corrupto y a garantizar que la verdad sobre el caso se revelaría mediante los procedimientos legales adecuados. Era una capitulación total que debería haber dado lugar al restablecimiento de la justicia y a la reivindicación total de Anita, pero que también sentaba un peligroso precedente sobre lo que ocurre cuando los individuos deciden actuar al margen de los límites establecidos por la ley civil. Anita autorizó la liberación de ambos hombres con la expectativa de que cumplirían sus promesas y que la justicia finalmente prevalecería a través de los canales que deberían haber funcionado correctamente desde el principio. Era una decisión basada en un entendimiento militar del honor y la palabra dada, que no tenía debidamente en cuenta la naturaleza fundamentalmente corrupta de los hombres con los que estaba tratando. Roger y Jake fueron puestos en libertad con instrucciones claras sobre los plazos para sus confesiones públicas y los procedimientos específicos que debían seguir para garantizar que se revelara la verdad de manera que se restableciera completamente la reputación y la posición de Anita. Durante los primeros días tras su liberación, parecía que el plan había funcionado a la perfección. Ambos hombres guardaron silencio sobre su experiencia de secuestro, aparentemente preparándose para cumplir con sus obligaciones según lo acordado. Pero la naturaleza corrupta que había motivado sus acciones originales contra Anita no había sido eliminada por la experiencia de vulnerabilidad temporal, y ambos comenzaron a calcular formas de escapar de las consecuencias de sus promesas sin honrar los compromisos que habían hecho. Roger, tras consultar discretamente con abogados penalistas sobre las opciones legales para hacer frente a su situación, descubrió que existían precedentes legales para alegar coacción e invalidar las confesiones realizadas bajo amenaza. Jake, utilizando sus conexiones en el sistema judicial para explorar estrategias de autopreservación, se dio cuenta de que podría retratar su experiencia como víctima de terrorismo doméstico en lugar de como merecido castigo por sus acciones corruptas. Era una clara demostración de que los hombres fundamentalmente deshonestos no se vuelven confiables simplemente porque han experimentado consecuencias temporales por su deshonestidad, y que personas como Roger y Jake considerarán cualquier acuerdo hecho bajo presión como válido,
solo mientras la presión se mantenga constante. La traición se produjo de la forma más cobarde y calculada posible. En lugar de simplemente incumplir sus promesas de confesión, Roger y Jake tomaron la decisión activa de utilizar el sistema legal que habían corrompido como arma adicional contra Anita, presentando denuncias penales por secuestro, extorsión y terrorismo doméstico contra ella y todos los agentes que habían participado en su liberación. Era una grotesca inversión de la realidad que convertía a las víctimas de la corrupción en delincuentes y a los delincuentes corruptos en víctimas, utilizando exactamente el mismo sistema judicial que habían manipulado anteriormente para perseguir aún más a la mujer a la que habían intentado destruir. La narrativa que presentaron a las autoridades pintaba a Anita como una terrorista doméstica que había utilizado conexiones militares para llevar a cabo operaciones ilegales contra oficiales de la ley inocentes que simplemente estaban cumpliendo con su deber profesional. Cuando Anita recibió la noticia de la traición a través de sus contactos en el sistema de inteligencia militar, la furia que experimentó trascendió cualquier cosa que hubiera sentido anteriormente, incluido el momento original en que Roger había demostrado su racismo explícito después del accidente automovilístico. Era una rabia que combinaba la indignación personal con el reconocimiento profesional de que se enfrentaba a enemigos que no poseían ningún código de honor ni principio moral que pudiera respetarse o explotarse. La traición reveló la verdadera naturaleza de la corrupción a la que se enfrentaba. No se trataba simplemente de prejuicios individuales o de un error de juicio temporal, sino de una podredumbre sistémica que infectaba todos los aspectos del sistema legal y que solo respondería a medidas más drásticas y definitivas. La llamada que Anita hizo a Roger fue breve, directa y cargada de una promesa que ambos sabían que se cumpliría con precisión militar. Han tomado la decisión equivocada, dijo con una voz que denotaba décadas de experiencia en situaciones en las que las palabras tenían poder de vida o muerte. Les ofrecí una oportunidad de redención a través de la verdad, y ustedes han optado por redoblar su apuesta por la corrupción y la mentira. Ahora descubrirán lo que sucede cuando se meten con alguien que tiene recursos ilimitados y una motivación absoluta para que se haga justicia. Era una declaración de guerra que establecía parámetros completamente nuevos para el conflicto, señalando que las próximas acciones de Anita trascenderían por completo los límites que había respetado anteriormente en sus intentos por restaurar la justicia a través de medios relativamente civilizados. La operación que Anita orquestó 3 días después de la traición de Roger y Jake fue una demostración de poder y capacidad estratégica que superó todo lo que había hecho anteriormente, estableciendo nuevos parámetros para lo que estaba dispuesta a hacer para garantizar que se hiciera justicia y que los hombres corruptos pagaran adecuadamente por sus acciones. No se trataría de una simple repetición del secuestro anterior, sino de una campaña coordinada de presión psicológica que afectaría no solo a los culpables directos, sino a todas las personas que amaban y valoraban en sus vidas personales. Anita había comprendido a través de la traición anterior que hombres como Roger y Jake no tenían ningún sentido del honor personal ni de la responsabilidad individual que pudiera explotarse para garantizar su cooperación, pero que podían motivarse mediante amenazas directas al bienestar de familiares inocentes que dependían de ellos para su protección y seguridad. Era una escalada moral que no emprendía a la ligera, pero que consideraba necesaria ante su absoluta negativa a aceptar la responsabilidad de sus actos corruptos y su continua determinación de utilizar el sistema legal como arma para perseguir a una víctima inocente. La logística necesaria para secuestrar simultáneamente a las familias enteras de Roger y Jake requirió una coordinación que rivalizaba con las operaciones militares a gran escala, en la que participaron múltiples equipos de operativos que trabajaron en perfecta sincronización a través de una extensa zona geográfica para neutralizar objetivos en lugares completamente diferentes. La esposa de Roger, Margaret, fue capturada mientras hacía la compra en el supermercado local, una operación llevada a cabo con tanta discreción que los testigos posteriores solo describieron que había desaparecido entre los pasillos sin ningún indicio de lucha o resistencia. Sus 2 hijos adolescentes fueron interceptados en lugares separados, uno de camino a casa desde la escuela y otro durante un entrenamiento de fútbol, mediante operaciones que parecían coincidencias inocentes hasta que ya era demasiado tarde para cualquier forma de resistencia o huida. La esposa de Jake y su hija universitaria fueron capturadas mediante métodos igualmente sofisticados que demostraban un conocimiento íntimo de sus
sus rutinas personales y vulnerabilidades de seguridad, lo que indicaba que Anita había dedicado recursos significativos a estudiar y trazar las vidas personales de sus adversarios con una precisión que rivalizaba con las investigaciones de inteligencia gubernamentales. Roger recibió la primera llamada sobre la desaparición de su esposa mientras estaba en la comisaría, tratando de coordinar las investigaciones sobre el caso de terrorismo doméstico que había fabricado contra Anita, y la ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos cuando ella misma llamó para informarle de la nueva realidad de su situación. Ahora tienen algo genuino que perder, dijo Anita con una voz que combinaba satisfacción profesional con determinación implacable. Sus familias están a salvo y siendo tratadas con mucha más cortesía de la que ustedes me ofrecieron, pero su seguridad continua depende enteramente de que finalmente demuestren honestidad sobre sus acciones corruptas. Era una amenaza que trascendía la intimidación personal y entraba en el terreno de la guerra psicológica sofisticada, diseñada para quebrantar cualquier resistencia restante mediante la presión sobre las únicas relaciones que hombres como Roger y Jake realmente valoraban por encima de sus propios intereses egoístas. Jake recibió noticias similares sobre su propia familia a través de una llamada telefónica que lo encontró en su oficina judicial, rodeado de símbolos de autoridad legal que de repente parecían impotentes e irrelevantes ante el poder real que Anita había demostrado poseer. Darse cuenta de que su posición como juez no le ofrecía protección contra las consecuencias de sus actos corruptos fue un golpe que superó todo lo que había experimentado en su carrera protegida y privilegiada. Durante décadas, Jake había actuado con la certeza de que su autoridad judicial lo situaba por encima de las consecuencias que las personas comunes enfrentaban por sus acciones, pero ahora descubría que existían formas de rendir cuentas que trascendían por completo el sistema legal que había manipulado tan eficazmente. Era una lección sobre las limitaciones del poder institucional que hombres como él rara vez se ven obligados a afrontar, y el impacto psicológico fue devastador de formas que trascendían el simple miedo por la seguridad personal. La confesión que ambos hombres hicieron esta vez fue fundamentalmente diferente de sus promesas anteriores, cargada de desesperación genuina y del reconocimiento de que no tenían los recursos ni las opciones para seguir resistiéndose a las demandas de Anita. Roger apareció ante las cámaras de televisión con el aspecto de un hombre que había envejecido años en cuestión de días, admitiendo públicamente que había utilizado su posición como policía para perseguir a una oficial militar inocente por motivos raciales, y que había fabricado pruebas para garantizar su condena a través de un sistema judicial corrupto. Jake hizo una confesión similar a través de documentos oficiales presentados ante el Tribunal de Apelación, admitiendo que había conspirado con Roger para pervertir el curso de la justicia y que su sentencia contra Anita se había basado en prejuicios personales en lugar de en pruebas legales legítimas. Ambas confesiones fueron detalladas, específicas e imposibles de retractarse sin admitir perjurio adicional, lo que representó una victoria completa para Anita en el ámbito de la opinión pública y la validación legal. La nueva audiencia que se convocó como resultado de las confesiones fue una experiencia completamente diferente al juicio original, en el que Anita fue recibida en el tribunal no como una presunta delincuente, sino como una víctima de la injusticia sistémica que había sido reivindicada mediante la revelación de la verdad. Los mismos periodistas que habían cubierto su condena original ahora informaban de su absolución como ejemplo de cómo la corrupción puede infectar el sistema legal y cómo la persistencia puede finalmente prevalecer contra la injusticia institucional. Roger y Jake fueron condenados a 7 años de prisión cada uno por conspiración para pervertir la justicia, falsificación de pruebas y violación de los derechos civiles bajo el amparo de la autoridad legal, castigos que fueron a la vez una reivindicación legal para Anita y una advertencia para otros funcionarios que pudieran considerar un abuso similar de la autoridad. Anita visitó a ambos hombres en la cárcel unas semanas después de sus sentencias, no por satisfacción sádica, sino para cerrar un capítulo de su vida mediante un enfrentamiento final cara a cara con aquellos que habían intentado destruirla. Se han metido con la mujer negra equivocada, les dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la furia que había motivado sus acciones durante los meses anteriores. Espero que otros aprendan de vuestro ejemplo que el racismo y la corrupción tienen consecuencias reales, incluso cuando son practicados por personas en posiciones de autoridad que se consideran intocables. Era una declaración que combinaba el triunfo personal con un mensaje social más amplio sobre la responsabilidad y la justicia
justicia, sentando un precedente sobre lo que puede suceder cuando los sistemas oficiales no protegen a las víctimas de abusos institucionales. Durante varias semanas después de la resolución del caso, Anita experimentó una sensación de paz y satisfacción que había estado ausente en su vida desde el accidente original que había desencadenado toda la cadena de acontecimientos. Había demostrado no solo a sí misma, sino al mundo, que la injusticia no tiene por qué aceptarse pasivamente y que las personas con los recursos adecuados y la determinación suficiente pueden hacer frente a la corrupción sistémica y prevalecer mediante la persistencia y la acción estratégica. Era una victoria que trascendía la reivindicación personal y establecía principios sobre la resistencia al autoritarismo y la defensa de los derechos fundamentales que ella esperaba que inspiraran a otras personas en situaciones similares a no rendirse nunca en la lucha por la justicia, por muy poderosos que parecieran sus adversarios. 30 días después de su reivindicación pública y del momento de triunfo que parecía marcar el final definitivo de su larga batalla por la justicia, Anita estaba por fin empezando a reconstruir los fragmentos de su vida que habían quedado destrozados por los meses de persecución, encarcelamiento injusto y guerra psicológica contra sus corruptos perseguidores. Había retomado algunas de sus responsabilidades preliminares en la Marina, trabajando gradualmente para restaurar su autorización de seguridad completa y reasumir sus funciones como comandante de operaciones especiales, un complejo proceso burocrático que requería múltiples revisiones y aprobaciones debido a la naturaleza controvertida de su reciente caso. Durante esas semanas de relativa normalidad, Anita había bajado ligeramente la guardia por primera vez en casi un año, creyendo que los principales antagonistas de su historia estaban ahora neutralizados a través del sistema legal y que por fin podía concentrarse en reconstruir su carrera y su reputación en lugar de planear operaciones defensivas o de represalia. Era una sensación de alivio que no había experimentado desde antes del accidente original con Roger, una liberación de la tensión constante que había dominado cada aspecto de su existencia durante la prolongada batalla por la reivindicación. Los golpes en la puerta de su casa llegaron con la brusquedad y la autoridad que solo las operaciones policiales oficiales tienen, un sonido que inmediatamente alertó los instintos militares de Anita de que algo andaba fundamentalmente mal en la situación que se estaba desarrollando. Cuando abrió la puerta y se encontró cara a cara con un equipo de agentes federales que portaban órdenes de arresto con su nombre, su primera reacción fue de genuina confusión en lugar de miedo o pánico. Después de todo, acababa de ser inocentada públicamente y reivindicada por el mismo sistema legal que ahora parecía volverse en su contra. Los agentes, profesionales en sus exigencias pero claramente incómodos con la naturaleza de su misión, dado el estatus militar de Anita y la reciente publicidad sobre su reivindicación, le explicaron que estaba siendo arrestada bajo cargos federales de secuestro, extorsión y conspiración para cometer actos de terrorismo doméstico relacionados con los acontecimientos que habían dado lugar a las confesiones de Roger y Jake. Era una ironía amarga que trascendía la simple mala suerte y entraba en el terreno de la injusticia cósmica. El mismo coraje y determinación que finalmente habían expuesto la corrupción de sus perseguidores, ahora se utilizaban como prueba de su propia criminalidad. La investigación federal que había llevado a su nuevo arresto era producto directo de las denuncias que Roger y Jake habían presentado durante su período de traición, pero que habían seguido tramitándose por los canales apropiados incluso después de sus confesiones y posteriores condenas. Los investigadores federales, trabajando con la meticulosidad que caracteriza las operaciones de alto perfil que involucran a oficiales militares y un potencial compromiso de la seguridad nacional, habían pasado semanas recopilando pruebas sobre los secuestros, analizando registros de comunicaciones entre Anita y sus operativos, y construyendo un caso que presentaba sus acciones, no como una respuesta justificable a la injusticia sistémica, sino como un ejemplo de terrorismo interno perpetrado por alguien con acceso a recursos militares y entrenamiento en operaciones especiales. Era una inversión narrativa que transformaba su historia de víctima en busca de justicia en la de una terrorista que abusaba de su autoridad, utilizando exactamente los mismos hechos, pero enmarcándolos a través de una lente legal que se centraba en los métodos en lugar de en las motivaciones. El juicio que siguió fue una experiencia surrealista que obligó a Anita a enfrentarse a las consecuencias legales de decisiones que había tomado en momentos de furia extrema y desesperación por la justicia.
justicia, decisiones que parecían moralmente justificadas en ese momento, pero que ahora se presentaban como claras violaciones de las leyes federales que existen para proteger a los ciudadanos precisamente del tipo de acciones extralegales que ella había autorizado. Roger y Jake, incluso en sus propias prisiones, cumpliendo condenas por corrupción, fueron presentados como testigos principales contra Anita, una situación que creó el grotesco espectáculo de delincuentes condenados, testificando contra su propia víctima, en un procedimiento legal que parecía validar sus acusaciones originales de persecución. Fue una demostración inquietante de cómo el sistema legal puede ser manipulado para producir resultados que contradicen completamente los principios fundamentales de la justicia, convirtiendo a las víctimas en delincuentes y a los delincuentes en víctimas mediante la aplicación selectiva de leyes que ignoran el contexto moral y se centran únicamente en el cumplimiento técnico de los estatutos legales. Durante el juicio, Anita se vio obligada a presenciar cómo sus acciones más heroicas eran recontextualizadas como pruebas de criminalidad, con los fiscales argumentando que su entrenamiento militar y su acceso a operativos de élite hacían que sus violaciones de la ley fueran particularmente peligrosas y merecedoras de un castigo severo. La precisión y la eficiencia que habían caracterizado sus operaciones, cualidades que normalmente se considerarían pruebas de competencia profesional, se presentaron como demostración de que representaba una amenaza excepcional para la seguridad pública debido a su capacidad para cometer delitos complejos sin ser detectada. Sus años de servicio dedicado a la nación fueron minimizados como irrelevantes para sus recientes acciones criminales, mientras que cada detalle de sus secuestros fue analizado para demostrar premeditación, sofisticación y desprecio total por la ley civil. Era una estrategia fiscal que castigaba efectivamente a Anita por ser competente en sus represalias, en lugar de reconocer que su competencia se había desarrollado a través del servicio legítimo al país. Cuando el juez anunció su sentencia, 2 años de prisión federal, la reacción de Roger y Jake en la galería del tribunal fue de maliciosa satisfacción que trascendía cualquier concepto civilizado de justicia o redención. A pesar de enfrentarse a sus propias penas de prisión por corrupción demostrada, encontraron una sombría alegría en el hecho de que su víctima original estuviera siendo castigada de nuevo por el sistema que ellos habían corrompido, como si eso validara retroactivamente sus acciones originales o disminuyera su propia culpabilidad. El mundo da vueltas, ¿no es así, Anita?, dijo Roger en voz alta para que ella lo oyera, con palabras cargadas de la venganza que había sobrevivido a su propia exposición y castigo. Era un momento que demostraba que los hombres fundamentalmente corruptos rara vez aprenden lecciones morales genuinas de sus consecuencias, sino que buscan formas de interpretar los acontecimientos posteriores como una reivindicación de sus acciones anteriores, por muy distorsionada que sea esa interpretación. La cárcel representó para Anita no solo un castigo legal por sus acciones, sino también una oportunidad forzada para reflexionar profundamente sobre las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían resultado de su determinación de buscar justicia por medios extralegales. Durante las largas horas de confinamiento, se enfrentó a cuestiones fundamentales sobre la relación entre la justicia moral y la conformidad legal, sobre los límites de la resistencia individual contra los sistemas corruptos, y sobre si su campaña de represalia había servido realmente a los principios que profesaba defender, o si simplemente había perpetuado los ciclos de violencia y venganza que corrompen a todos los participantes. Era un tipo de examen existencial que rara vez es posible durante periodos de acción intensa, pero que el encarcelamiento le impuso al eliminar las distracciones externas y las responsabilidades profesionales que normalmente ocupaban su mente. La ironía más profunda de su situación era que había logrado exponer completamente la corrupción de Roger y Jake, garantizar su castigo apropiado y sentar importantes precedentes sobre la responsabilidad por el abuso de autoridad, pero que en el proceso se había convertido ella misma en una criminal condenada cuyas acciones violaban exactamente los mismos principios de ley y orden que había dedicado su carrera militar a defender. Era una demostración inquietante de cómo la búsqueda de la justicia, a través de medios ilegales, puede convertir a las víctimas en perpetradores, no a través de un cambio moral fundamental en sus motivaciones, sino a través de la voluntad de cruzar los límites legales que existen para proteger a la sociedad, precisamente del tipo de acción vigilante que ella había emprendido. Los primeros meses en la prisión federal fueron una experiencia de transformación interior para Anita, que trascendió cualquier cosa que hubiera experimentado
durante sus décadas de entrenamiento militar y operaciones de alto riesgo, obligándolas a enfrentarse a aspectos fundamentales de su propia naturaleza y sistema de valores que rara vez habían sido cuestionados durante su carrera disciplinada y centrada en las misiones. La estricta rutina de la vida carcelaria, levantarse antes del amanecer, comidas programadas, periodos designados para hacer ejercicio y recreación, luces apagadas a horas no negociables, creaba un ambiente de reflexión forzada que eliminaba todas las distracciones externas que normalmente le permitían evitar cuestionamientos profundos sobre sus motivaciones y elecciones. Durante las largas horas de soledad en su celda, Anita se encontró examinando cada decisión que había tomado desde el momento del accidente original con Roger, cuestionando no solo la eficacia de sus acciones, sino también las implicaciones morales de haber elegido responder a la injusticia mediante métodos que violaban precisamente los mismos principios de ley y orden que había dedicado su vida profesional a defender y proteger. La cuestión central que atormentaba sus reflexiones era si realmente podría haber elegido un camino diferente que hubiera dado lugar a una justicia genuina, sin comprometer su propia integridad moral y legal mediante acciones que, independientemente de sus justas motivaciones, constituían claras violaciones de las leyes federales destinadas a proteger a los ciudadanos, precisamente del tipo de vigilantismo que ella había perpetrado. Anita se vio obligada a enfrentarse a la inquietante posibilidad de que su determinación por que se hiciera justicia hubiera estado motivada tanto por el orgullo personal herido y la necesidad de reivindicación como por principios genuinos de rectitud, y que su renuencia a aceptar la derrota a través de los canales legales convencionales hubiera dado lugar a una escalada que transformó su queja legítima en una empresa criminal. Era una forma de autoexamen que requería una humildad intelectual que pocos líderes militares de su talla se ven obligados a emprender, especialmente cuando se enfrentan a pruebas de que sus propias acciones pueden haber perpetuado exactamente el tipo de injusticia que creían estar combatiendo. Al mismo tiempo, Anita no podía ignorar el hecho de que sus acciones extralegales habían sido en última instancia eficaces para exponer la corrupción de Roger y Jake y garantizar que enfrentaran las consecuencias adecuadas por sus acciones criminales, resultados que casi con toda seguridad nunca se habrían logrado mediante la búsqueda de la justicia a través de canales oficiales que ya habían demostrado su renuencia a exigir responsabilidades a los funcionarios corruptos. Esta constatación creaba un dilema moral que no tenía fácil solución. Sus acciones eran incorrectas según la ley y las normas sociales, pero también eran eficaces en aspectos en los que los métodos legales habían demostrado ser inadecuados, lo que planteaba cuestiones fundamentales sobre la relación entre la conciencia individual y el orden social que los filósofos y los juristas han debatido durante siglos sin llegar a conclusiones definitivas. Era una tensión que la obligó a considerar si existen circunstancias en las que la violación de la ley puede ser no solo moralmente justificable, sino realmente moralmente necesaria, cuando los sistemas supuestamente diseñados para proteger la justicia se han corrompido más allá de su capacidad para funcionar correctamente. Durante conversaciones con otros reclusos que se habían encontrado en una prisión federal, debido a sus propios conflictos con las fuerzas del orden y el sistema de justicia, Anita comenzó a comprender que su experiencia, aunque única en sus detalles, formaba parte de un patrón más amplio de fallos institucionales que a menudo dan lugar al enjuiciamiento de personas que intentan resistirse al abuso de autoridad por medios que van más allá de los parámetros del cumplimiento de la ley. Muchos de sus compañeros de prisión tenían sus propias historias de encuentros con funcionarios corruptos, intentos fallidos de buscar reparación a través de los canales oficiales y decisiones finales de tomar el asunto en sus propias manos, lo que resultó en cargos penales que parecían castigarlos más severamente por su resistencia que a los perpetradores originales por su abuso de autoridad. Estas conversaciones le proporcionaron una perspectiva que le ayudó a comprender que su situación no era un incidente aislado, sino más bien un síntoma de problemas más amplios dentro del sistema de justicia estadounidense que crean condiciones en las que las víctimas de abusos institucionales se ven a menudo obligadas a elegir entre aceptar la injusticia o arriesgarse a ser criminalizadas por resistirse. La noticia de que se le había concedido la libertad anticipada
anticipada tras cumplir solo un año de su condena de 2 años, llegó a través de canales que indicaban una importante intervención entre bastidores por parte de contactos militares que habían estado trabajando discretamente para garantizar su libertad a través de su influencia con las autoridades federales responsables de la administración penitenciaria y las decisiones sobre la libertad condicional. Era una demostración de que su reputación dentro de la comunidad militar no había quedado irreparablemente dañada por sus problemas legales y que figuras poderosas dentro del establishment de defensa reconocían que su caso representaba un fracaso institucional más que una falta moral individual que mereciera un castigo prolongado. El proceso para conseguir su liberación aparentemente había implicado complejas negociaciones sobre su futuro papel dentro del ejército, su habilitación de seguridad y las condiciones en las que se le permitiría reanudar su carrera sin sentar un precedente que pudiera animar a otros militares a creer que las acciones extralegales en respuesta a injusticias percibidas serían pasadas por alto o excusadas por el establishment de defensa. Cuando Anita finalmente salió de la prisión federal tras 13 meses de reclusión, experimentó una mezcla de alivio, gratitud y continua incertidumbre sobre la dirección que tomaría su vida en adelante, combinada con un aprecio más profundo por la complejidad de las cuestiones morales y legales a las que se había visto obligada a enfrentarse durante su encarcelamiento. 6 meses de reintegración gradual a la vida civil y conversaciones preliminares con administradores militares finalmente dieron como resultado una oferta para reanudar funciones limitadas dentro de su estructura de mando original, aunque con el entendimiento de que su autorización de seguridad tendría que ser restaurada gradualmente a través de un proceso que implicaría múltiples revisiones y evaluaciones diseñadas para garantizar que sus experiencias recientes no hubieran comprometido su confiabilidad o juicio de manera que pudiera afectar su capacidad para desempeñar funciones militares sensibles de manera segura y eficaz. 2 años después de regresar a su puesto como general en la Marina, Anita había reconstruido con éxito la mayoría de los aspectos de su vida profesional y su reputación, aunque seguía llevando las cicatrices psicológicas de su prolongada batalla contra la corrupción y la injusticia, que habían cambiado su comprensión fundamental de cómo funciona el poder en la sociedad estadounidense y cómo pueden responder de manera más eficaz los individuos cuando los sistemas institucionales no protegen sus derechos o intereses. Había aprendido a abordar los conflictos con mayor paciencia estratégica y cautela jurídica, entendiendo que incluso la resistencia justificada al abuso de autoridad conlleva riesgos personales significativos que deben sopesarse cuidadosamente frente a los beneficios potenciales, no solo para ella misma, sino para los principios más amplios de justicia y rendición de cuentas que dicha resistencia pretende promover o proteger. Era una sabiduría ganada a través del sufrimiento que la hizo una líder más eficaz en algunos aspectos, aunque también tuvo un precio en términos de inocencia y confianza que nunca podrían recuperarse por completo después de experimentar de primera mano lo fácil que los sistemas supuestamente diseñados para proteger la justicia pueden ser manipulados para servir a los intereses de la corrupción y el abuso. La noticia de la fuga de Roger y Jake de la prisión federal llegó a Anita a través de canales de inteligencia militar que mantenían una vigilancia discreta sobre individuos que podían representar amenazas potenciales para la seguridad de altos funcionarios, y la información llegó a su conciencia como un rayo helado que reactivó instantáneamente todos los instintos de supervivencia y preparación táctica que había desarrollado durante décadas de operaciones militares en territorio hostil. La fuga en sí se había llevado a cabo con una audaz simplicidad que demostraba que los 2 hombres no habían pasado sus años de reclusión reflexionando o arrepintiéndose de los delitos que los habían llevado a la cárcel, sino planificando meticulosamente y cultivando recursos que finalmente les permitirían escapar del sistema penal y retomar sus vidas como hombres libres con asuntos pendientes. Roger había logrado corromper a un guardia de la prisión mediante una combinación de chantaje psicológico y promesas económicas que explotaban las vulnerabilidades personales del funcionario, mientras que Jake había utilizado su experiencia jurídica para identificar fallos procedimentales en el sistema de seguridad que podían explotarse en momentos de vulnerabilidad operativa. La constatación de que ambos hombres estaban de nuevo libres
y potencialmente motivados por años de resentimiento acumulado durante su confinamiento, obligó a Anita a enfrentarse a la inquietante posibilidad de que el capítulo de su vida que había dado por definitivamente cerrado estuviera a punto de reabrirse de formas que amenazarían no solo su seguridad personal, sino también la estabilidad cuidadosamente reconstruida de su carrera militar y su vida civil. Durante los 2 años que habían pasado desde que retomó sus funciones como comandante de operaciones especiales, Anita había trabajado conscientemente para convertirse en una versión más sabia y cautelosa de sí misma, alguien que había aprendido a través de la experiencia dolorosa que buscar la justicia, a través de métodos extralegales, puede tener consecuencias que trascienden cualquier satisfacción temporal obtenida a través de la represalia contra quienes cometen injusticias. Ahora, ante la perspectiva de que Roger y Jake pudieran estar planeando su propia campaña de represalias, se vio obligada a considerar si las lecciones que había aprendido sobre la moderación y el cumplimiento de la ley serían suficientes para protegerla de adversarios que claramente no estaban limitados por tales consideraciones. La decisión de Anita de trasladarse a Boston había estado motivada por múltiples factores, entre ellos las oportunidades de promoción profesional dentro del mando militar de la región noreste, el deseo de distanciarse geográficamente de los recuerdos traumáticos asociados a su anterior lugar de residencia y consideraciones prácticas de seguridad que sugerían que mantener un perfil bajo en un nuevo entorno podría proporcionarle una mejor protección contra las posibles amenazas que pudieran surgir de su complicado pasado. Boston ofrecía anonimato dentro de una gran área metropolitana en la que sería difícil para los forasteros moverse con eficacia, además de proximidad a instalaciones militares y recursos policiales federales que podrían proporcionar una respuesta rápida en caso de emergencia o amenaza para la seguridad. La decisión también reflejaba su esperanza de que la distancia geográfica, combinada con el paso del tiempo, fuera suficiente para permitir a todas las partes involucradas en sus conflictos anteriores seguir adelante con sus vidas, sin más confrontaciones ni represalias, una esperanza que ahora parecía ingenua, dada la evidencia del resentimiento continuo y los planes que representaba la fuga de Roger y Jake. Roger y Jake habían aprovechado sus años de encarcelamiento para desarrollar no solo planes de fuga, sino también una detallada operación de recopilación de información destinada a localizar a Anita y evaluar sus vulnerabilidades, capacidades y medidas de seguridad actuales. A través de contactos cuidadosamente cultivados con investigadores privados, fiadores de fianzas y otras personas que operan en las zonas grises de la aplicación de la ley, habían reunido un perfil completo de la nueva vida de Anita en Boston, que incluía su dirección residencial, sus rutinas diarias, sus responsabilidades profesionales y sus relaciones personales que podrían proporcionarles influencia o oportunidades de acceso. El proceso de recopilación de esta información requirió paciencia y recursos que demostraron que ambos hombres poseían un nivel de determinación y capacidad que trascendía el simple deseo de venganza y entraba en el terreno del acoso sistemático y la evaluación de amenazas, lo que indicaba una seria intención de causar daño. Era una demostración de que su tiempo en prisión no había dado lugar a la rehabilitación o la aceptación de las consecuencias de sus actos, sino más bien a la intensificación de su resentimiento y al perfeccionamiento de su capacidad para cometer nuevos delitos. El reclutamiento de 10 mercenarios profesionales para ayudar en su operación planeada contra Anita representaba una escalada que trascendía la venganza personal y entraba en el territorio de la empresa criminal organizada, que suponía una amenaza no solo para su seguridad individual, sino potencialmente para la seguridad militar en general, dado su acceso a información clasificada y conocimientos operativos que podrían ser valiosos para intereses hostiles si se obtenían mediante coacción o tortura. Roger y Jake aparentemente habían invertido importantes recursos financieros, posiblemente obtenidos a través de actividades delictivas durante su encarcelamiento o a través de contactos cultivados para operaciones posteriores a su liberación, para contratar a personas con experiencia militar o paramilitar que poseyeran las habilidades necesarias para llevar a cabo operaciones contra un objetivo que a su vez poseía entrenamiento militar de élite y probablemente tendría acceso a recursos y capacidades defensivas. La escala y sofisticación de su operación planificada indicaban que no consideraban el enfrentamiento con Anita como un simple asunto de venganza personal, sino como una compleja operación de estilo militar que requeriría una ejecución profesional para tener éxito. Cuando Roger, Jake y los mercenarios que habían contratado llegaron finalmente a Boston y comenzaron a vigilar la zona residencial de Anita, descubrieron rápidamente que la información que tenían sobre su situación era incompleta
en aspectos fundamentales. No estaba sola y vulnerable como habían previsto, sino que estaba protegida por su hermano Antonio, un militar profesional cuyo entrenamiento y capacidades rivalizaban o incluso superaban los de la propia Anita. La presencia de Antonio representaba una variable que su planificación no había tenido debidamente en cuenta, transformando lo que habían imaginado como una operación contra un único objetivo en un posible enfrentamiento con varios militares altamente entrenados que operarían en territorio familiar, con la ventaja de jugar en casa y con defensas ya preparadas. La constatación de que se enfrentaban a una oposición más formidable de lo previsto debería haberles llevado a reevaluar sus planes y, posiblemente, a retirarse por completo de la operación. Pero su obsesión por la venganza y los años de resentimiento acumulado habían comprometido aparentemente su capacidad para tomar decisiones tácticas racionales basadas en una evaluación objetiva de los riesgos frente a los posibles beneficios. El intento de acercarse a la residencia de Anita dio lugar a un enfrentamiento inmediato con Antonio y su equipo de seguridad, que demostró que cualquier elemento de sorpresa que Roger y Jake pudieran haber esperado lograr había sido completamente eliminado mediante medidas profesionales de vigilancia, detección y contrainteligencia que habían identificado su presencia e intenciones antes de que pudieran posicionarse para un ataque eficaz. La precisión y la fuerza abrumadora con la que el equipo de Antonio respondió a su acercamiento dejó claro que no se enfrentaban a objetivos civiles que pudieran ser intimidados o dominados por su superioridad numérica, sino a profesionales militares que poseían todas las ventajas de preparación, equipamiento, posicionamiento y experiencia táctica necesarias para neutralizar amenazas de forma rápida y decisiva. La humillante retirada a la que se vieron obligados Roger y Jake no solo representaba una derrota táctica, sino un golpe psicológico que debería haberlos convencido de que cualquier nuevo intento contra Anita sería inútil y potencialmente mortal para ellos, y para cualquier cómplice lo suficientemente insensato como para ayudarlos.